Bien, vamos a ayudarnos de una pantalla adicional para poder trabajar de mejor manera y que sea más fácil escribir. Entonces tenemos ¿no? Que me dice que analicemos qué es lo que hace esto cuando n es 4. Entonces tenemos como datito de entrada acá que ya de entradita dice que n es 4. ¿Correcto? Eso lo vamos a poner por ahí. Bueno, para poder hacer este procedimiento, fíjense cuántos pasos tenemos. Uno que es la asignación y otro que es la repetición. Entonces vamos a ir aquí poniendo cómo va cambiando cada una de las variables que nosotros tenemos dentro de este procedimiento. Por un lado tenemos a la suma y por otro lado tenemos ahí. Al principio dice la suma se va a establecer con 0. Y luego venimos acá, ¿no es cierto? Esto sería el primer paso. Este sería luego el segundo. Habíamos visto la anterior semana que esta repetición, fíjense, básicamente va a tener, tiene partes, ¿no? Esta vendría a ser la parte A, ¿ya? Esta vendría a ser la parte B, que es la condición. Esta es la parte C. Y esta es la parte D, que en este caso solamente tiene una instrucción. Por lo tanto, le vamos a poner que tiene solamente una partecita. ¿Ya? Listo. Una vez que hacemos eso, pues lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a hacer funcionar esto con la semántica operacional que representa la instrucción de repetición for. Entonces me dice, lo primero que vamos a hacer es la 1, me ha dicho, la asignación. La 2, que es la repetición, lo primero que vamos a hacer es la A, ¿cierto? Inicializamos nuestro I. Muy grande está esto, vamos a reducir, si no, no me va a entrar. Entonces, lo siguiente que hacemos es la 2A. Ya, lo primero que hace es inicializar el I con 1, ¿correcto? Y luego tenemos la 2B. Ya, la 2B, que lo que va a hacer es valorarme esta expresión. Entonces, yo le digo, ¿será que I es menor o igual que N? Sabemos que N es 4, entonces le pregunto, ¿1 es menor o igual que 4? Sí, me dice verdad. Por la semántica operacional, entonces, ¿a dónde tenemos que irnos? Tenemos que irnos a la segunda instrucción, que es el for, o el segundo comando, pero a su parte D y a la primera parte. En este caso, el D solamente tiene un pasito. ¿Qué me dice? Agarra el valor de la suma 0, agarra el valor de I, que es 1, multiplícalo por 2, es 2, ¿cierto? Y eso redúcele 1, sería 1. Eso súmalo al valor de la suma que es 0, 1. Y ese nuevo valor ponlo como valor de la suma. Listo. Aquí acabamos de poner 1 en la suma, ¿cierto? Entonces sería 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Más 0 sería 1, ¿cierto? Mi nuevo valor de la suma entonces es 1. Continuamos. Lo siguiente que me dicen que tengo que hacer es la 2C. La 2C me dice incrementa I. ¿Cuánto incrementamos? En 1. Luego andate a la 2B. Eso me dice la semántica. Compara. ¿2 es menor o igual que 4? Sí. Entonces, éntrate a hacer la 2D. Y vamos a hacer la primera instrucción y la única que tiene. Agarra el valor de la suma y súmalo a 2 por 2, que sería I, 4. Menos 1, que sería 3. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. ¿Correcto? Eso ponlo en la suma. Ni bien terminamos de hacer eso, me dice, andate a la C. En la C me dice, aumentarle en 1 mi variable I. Luego andate a la B. Sí, me pregunta, ¿3 es menor o igual que 4? Sí. Entonces tenemos que ir a hacer el cuerpo, que tiene exactamente una instrucción. Agarra el valor de la suma y súmalo a 2 veces 3, que sería 6. 6 menos 1 es 5. 5 más 4, ¿cuánto es? 9. ¿Cierto? Y luego me dice, andate a la C, 2C. Agarra el valor de I e incrementalo en 1. Eso es 4. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a controlar si el contador todavía está dentro del intervalo válido. 4 es menor o igual que 4, sí, me dice. Entonces, ¿verdad? Andate a hacer el cuerpo. Y el cuerpo tiene prácticamente solamente una instrucción.
Agarra el valor de la suma y súmalo a 2 veces i. 2 veces i es 8. Menos 1, 7. 7 más 9, ¿cuánto es? 16. ¿Sí? Luego me dice, ándate a la 2c. Agarra el valor de i e increméntalo. Luego, ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a verificar si mi variable de conteo aún está en el intervalo. 5 es menor o igual que 4. No me dice. Falso. Y terminamos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha calculado? Fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la suma? 16. Si ustedes observan, esto es equivalente a 4 elevado al cuadrado. Entonces, este procedimiento que acabamos de escribir aquí me calcula n elevado al cuadrado. Entonces, si n fuera 3, entonces aquí ya hubiera roto, ¿no es cierto? ¿Y cuál hubiera sido la suma? 9. Si n fuera 2, entonces aquí ya hubiera roto. Aquí me hubiera dicho falso. ¿Y cuál era la suma? 4. ¿Ya? Entonces, este es un algoritmo o un procedimiento que me permite encontrar n elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Para cualquier n entero positivo. ¿Sí? ¿Listo? Ok. ¿Alguna duda? ¿Lo puedo borrar? En el examen te pueden pedir esto, ¿no? Tenemos estas instrucciones. Tenemos este valor, digamos, para n. Identifica qué es lo que hace y cuál es el valor o qué representa el valor de la suma. Cosas así se te puede preguntar. ¿Ya? Completamente válido. ¿Y esto para qué sirve? Para entender, ¿no es cierto?, que esta estructuración de pensamiento tenía una utilidad y tiene una finalidad. ¿Ya? Y bueno, en este caso, la finalidad está dada por el cálculo de n al cuadrado. Tendremos este otro. A ver, primero, num es 234. Entonces, nosotros tenemos como dato de entrada que mi num es 234. Entonces, mi num, dice, aquí es 234. ¿Ya? ¿Cuántas instrucciones tiene este? Tiene 2. Fíjense, esta es la 1. Y todo esto, que es la repetición, la vamos a considerar la 2. ¿Cuántas instrucciones a su vez tiene su cuerpo? Tiene 1 y tiene 2. ¿Ya? Que son 2 asignaciones, básicamente. ¿Ya? Listo. Venimos aquí. Sabemos que num es 234. Me dice, ¿cómo va variando los valores? Bueno, la primera instrucción hace que mi suma sea 1. ¿De acuerdo? Mi suma debería ser 1. Muy bien. La segunda instrucción dice, lo que va a hacer es primero hacer su cabecera. ¿No es cierto? Lo primero que hace es la cabecera y luego va a ir a hacer su cuerpo. ¿Ya? La condición viene a ser esta, ¿no? Me pregunta, ¿será que num es mayor o igual que 10? Entonces le preguntamos, num, ¿es mayor o igual que 10? Sí, me dice. Entonces empezamos y entramos aquí. Esto me dice verdad. Por lo tanto, ¿a dónde yo tengo que ir? Tengo que ir a ¿qué me dice? Agarré el valor de suma y a ese sumarle num dividido entre 10. Num dividido entre 10, ¿cuánto es? 234 dividido entre 10 es a 23. ¿Y qué tenemos como residuo? 4. Entonces me dice agarrar el residuo de dividir 234 entre 10. El residuo es 4. Eso sumalo a sum, dice. Entonces ahorita esto es 5. Luego tengo que hacer la segunda instrucción del cuerpo que voy a repetir. Me dice, agarra el valor de num. Entonces num inicialmente, aquí vamos a ir cambiando. Ya inicialmente mi num era 234. Me dice, agarra el valor de num, divídelo entre 10. ¿Ese cuánto es? 23. Y ese valor ahora ponle como el actual valor de num. Listo, 23. ¿Hemos terminado de hacer el cuerpo? Sí, entonces andate nuevamente a la 2. Esta sería la 2A, ¿no es cierto? Que es su primera parte, 2A. Y la 2A me dice, compara, llévalo a la expresión. Me dice, ¿el número es mayor o igual a 10? Sí, me dice, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir el proceso. Entonces, me entro aquí. Me dice, agarra el valor de num, este 23,
Divídelo entre 10. ¿Sí? Lo divido entre 10, esto me da 2 y me da residuo 3. Agarra el residuo, ese 3, y súmalo a lo que tiene la suma. Entonces agarra la suma y suma el residuo, entonces, y cambia, ¿no? Esta es una variable o este es un operador de automodificación. Entonces estamos aumentándole 3 al 5. Una vez que hemos hecho eso, me dice anda al 2, 2. Agarra el valor de num, 23, divídelo entre 10, 2. Y el cociente, me dice, ahora va a ser el nuevo valor de num. Listo, acaba de tener num 2. Luego, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a verificar la condición. Le pregunto, num es mayor o igual que 10. No me dice, falso. Y hemos terminado. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Aparentemente agarra, fíjense, ha agarrado estas dos cifras que tenemos aquí, las ha sumado y a eso le ha sumado 1. ¿Y eso qué ha obtenido? Suma estas dos cifras, ¿no es cierto? Y a ese resultado le ha sumado 1 y eso es 8. Aparentemente, si yo le pusiera el número 555, el resultado de este procedimiento debería ser 11, porque agarra 5 más 5 y le suma más 1, y entonces eso es 11. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Para qué hace eso? No tenemos idea, pero eso es lo que hace. ¿Correcto? Ok. Fíjense, ¿qué estamos observando? Acá la expresión que está controlando la repetición y terminación del ciclo es una expresión variable. ¿Por qué se dice variable? Porque uno de sus operandos, por lo menos uno, es variable. ¿Y cómo me doy cuenta que es variable? Inicialmente mi número habíamos dicho que empieza con 234. Pero también nos hemos dado cuenta que es variable porque aquí en el cuerpo del while, fíjense, num está modificándose. Entonces es probable que esta expresión booleana, con el pasar del tiempo y las ejecuciones restantes, es posible que esa expresión cambie. ¿De acuerdo? Ya. El más igual, sí señor. El más igual, sí Diego, se puede. Ya. El más igual es un operador de automodificación. Y esto les he explicado en las primeras clases cuando estábamos viendo expresiones. Habíamos visto que hay operadores que son el más, que modifica, ¿no es cierto?, la variable, y como la modifica, le incrementa 1, básicamente. Cuando yo le digo a más, esto es equivalente a decir que a le vamos a aumentar a más 1, ¿ya? Cuando le digo menos, yo le digo a menos, le estoy diciendo que voy a automodificar, ¿cierto?, la variable a restándole 1. Cuando yo le digo más igual, fíjense, si yo le digo a más igual 2, esto es equivalente a decir que a la variable a le vamos a aumentar 2. Sobre lo que tiene le vamos a aumentar 2, que sería lo mismo a decir a más 2. ¿De acuerdo? Entonces agarra el contenido de A, le suma 2. Ese resultado lo va a poner como contenido de A. Estos son los famosos operadores de automodificación que se han generado y han sido introducidos en el lenguaje C. Ya de este C viene este. Entonces tenemos el asterisco tenemos tenemos la resta, ¿de acuerdo? Que son los operadores de automodificación. ¿Por qué se dicen automodificación? Porque sobre la variable que tú aplicas el operador, el resultado va a considerar el valor que tiene la variable, va a considerar la operación y sobre esta misma variable va a poner el contenido. Por eso se denominan variables u operadores de automodificación. ¿De acuerdo? Eso, ¿ya? Lo que les estaba explicando. Resulta que este while, fíjense, este while es interesante porque esta parte que tenemos aquí es una condición variable, ¿de acuerdo? Si una vez se hace verdadera, yo no puedo asegurar que siempre se hace verdadera porque aquí no va cambiando. Me estoy fijando que aquí en el cuerpo del while, que se repite, este minum cambia. Entonces es probable que dependiendo de cómo cambie la velocidad de cambio, esta expresión eventualmente tenemos la esperanza de que algún momento se valore verdadera. Ya, mucho cuidado con eso. Van a tener harto cuidado. Cuando ustedes diseñan
una solución haciendo uso de una estructura de control de repetición basado en condición, tienen que asegurarse que esta condición tiene que, en algún momento se estima que esta condición se pueda volver falsa. ¿Ya? Continuamos. Veremos este. Me dice, en este caso mi número, dice que es, dice mi número, vamos a partir por el valor del número. Mi número, a ver cuánto es 34, 52, 681. 34, 52, 681. 34, 52, 681. ¿De acuerdo? Dice que ese es el valor inicial del número para este procedimiento. A ver, vamos a identificar cuántas acciones se hacen para obtener o para razonar. Fíjense, esta es una. ¿Ya? Esta es la primera acción que hacemos, que es una repetición. ¿Ya? Y esta es la segunda, fíjense, que es una asignación. Ah, dices, ok, una vez que hemos entendido eso, pues venga, yo le voy a poner numeritos aquí. Le voy a decir que este es el paso 1. Fíjense que está complicado y este es el paso 2. Este todito es un comando que representa una repetición. Este tiene cabecera, ¿cierto? Este es lo primero que se hace. Este le vamos a identificar con A. El cuerpo, a su vez, fíjense, el cuerpo de este procedimiento, a su vez, tiene tres cosas, ¿no? Tiene esta, que le vamos a decir que esta sería el cuerpo de la instrucción 1.1, ya que es la asignación. Tiene esta, fíjense que es la 2, ya que es una repetición. Y tiene esta, que vendría a ser la 3. Le estoy poniendo 1.3 porque esto está dentro de la 1, ¿ya? Entonces, el cuerpo que yo voy a repetir tiene 1, 2, 3 pasos o acciones que yo debo hacer. A su vez, fíjense, esta acción que yo tengo aquí tiene esta su partecita, ¿ya? Que es su parte A. Fíjense que se repite una vez. Y a su vez, este while, así se lee, ya se va de manera interna. Tiene dos pasos, entonces este sería el 1. Bueno, no se lee bien, vamos a hacerlo más con celeste. Este sería el 1 de aquí, ¿ya? Y este sería el 2 de aquí. Su cuerpo, que vamos a repetir, tiene dos instrucciones de asignación. Entonces, dentro del 1.2, fíjense, yo voy a repetir esta y yo voy a repetir esta. ¿De acuerdo? Fíjense, estoy empezando a etiquetar, así por dependencia. Esta asignación depende del while, o sea, no necesariamente se va a hacer. Esta asignación se va a hacer dependiendo de cómo es esta condición. Y este while también se va a hacer dependiendo de cómo es esta condición. Y esta asignación se va a hacer dependiendo de cómo es esta condición. Es por eso que le he puesto aquí una subnumeración. Y a su vez, fíjense, esta asignación, que es esta suma, se va a hacer dependiendo de cómo es esta condición. ¿De acuerdo? Y así. ¿Correcto? Entonces, en términos generales, este procedimiento tiene prácticamente dos acciones, ¿no es cierto? Uno, que es repetir, no sé qué cosa vamos a hacer, y otro, que es asignar. Bien, vamos a hacer entonces la 1. Fíjense, la 1, y lo primero que me dicen que yo tengo que hacer de la 1 es la 1A. Y la 1A es ir a verificar esta condición. Yo quiero saber si el número que yo tengo es mayor a 9. Y me dice que sí, es mayor a 9. Entonces, por la semántica operacional, mientras esta condición sea verdadera, todo lo que está aquí adentro yo tengo que repetir. Pero eso que está aquí adentro se compone a su vez de tres acciones, ¿de acuerdo? De tres pasos cognitivos o de tres pasos razonables para resolver algo. ¿Qué hace? Pues ni idea. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es la 1.1, ¿ya? Que es la asignación. Dice que vamos a tener aquí otra variablecita que se llame suma. Y dice que en esta instrucción se le pone 0 a la suma. Una vez que terminamos la asignación, pasamos a la 1.2.
Pero la 1, 2, lo primero que hacemos es la comparación, ¿cierto? La verificación de la condición. Y en este caso la combinación dice que es esta, ¿no? La condición es num mayor a 0. Entonces pregunto, ¿num es mayor a 0? Sí, me dice, ¿verdad? Entonces, como esto es verdad, yo me tengo que entrar a hacer la primera instrucción que está dentro de la instrucción 1.2, ¿ya? Del comando 1.2. Y esto me dice, agarra el número, ¿ya? El número, agarra el número 34, 5, 26, 81, divídelo entre 10, me dice, ¿no? Lo divido entre 10, agarramos el resultado 34, 52, 68 y tenemos como residuo. En realidad me están pidiendo que agarre el residuo. Si agarro el residuo, y ese residuo debería sumarlo a la suma. La suma es 0. 1 más 0 es 1. Y ese debería ser el nuevo valor de la suma. Listo, adentro. Luego, ¿qué tenemos que hacer? La instrucción que tenemos aquí dentro de la 1, 2, 2. ¿Cierto? Y me dice, agarra el número, ok, agarro el número, lo divido entre 10, su cociente dice, ahora va a ser el nuevo valor de número. Entonces, mi nuevo número ahorita es 34, 52, 68. ¿Cierto? Listo. Está ahí. Acabamos de hacer eso. La siguiente cosa que me piden, fíjense, es volver aquí, ¿no? Yo tengo que volver nuevamente a la 1, 2A. Y pregunto, ¿mi número es mayor a 0? Dice, sí, ¿verdad? Es mayor a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La 1, 2, 1. Me dice, agarra este número, ok, agarro el número 34, 5, 268, divídelo entre 10. Esto me va a dar 34, 52, 6 y el residuo es 8. Agarra ese residuo, me dice, agarra el residuo, ok, 8. Agarra el valor de suma, 1, sumalos los dos, 9, y eso ponlo ahora como el nuevo valor de la suma, 9. ¿Correcto? Ya está. Una vez que hacemos eso, pasamos a hacer el 1, 2, 2. Me dice, agarra el número, divídelo entre 10, lo divido, y agarra el cociente, y ese cociente ahora es el nuevo valor para número. Entonces, ahorita mi número, ¿cuánto vale? Eso, ¿cierto? Ok, borramos esta parte de mi pizarra y ya tenemos hasta ahí. Hemos terminado de hacer la repetición de este. ¿Qué me dice? Vuelve a la 1, 2, A, ¿cierto? Volvemos aquí. Si seguimos en esta repetición. Me dice, ¿el número es mayor que 0? Sí, señor, ¿verdad? Es mayor que 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El 1, 2, 1. ¿Ya? Me dice, agarra el número, que es 34, 52, 6. Divídelo entre 10. Me dice, bien, lo divido. Esto me va a dar 34, 52 y residuo 6. Agarra el residuo, que es 6, y súmalo a 9. ¿Cuánto me da? 15. Ese valor ponlo ahora como el actual valor de suma. Muy bien, acabo de hacer eso. Y me voy al 1, 2, 2. ¿Cierto? Agarra el número, lo divido entre 10 y el cociente, que es 34, 52, ahora ponlo como el nuevo valor que tiene que tener. No. Listo, acabo de hacer eso. Borramos esta parte de mis operaciones auxiliares y continuamos. ¿A dónde me voy? Al 1, 2, A. ¿Cierto? Regresamos acá. Mi número es mayor que 0, sí, me dice, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer el 1, 2, 1. Me dice, agarra este número, divídelo entre 10 y agarra el residuo. ¿El residuo cuánto es? 2. 2 más 15, ¿cuánto es? 17. Ese valor ponlo ahora como el valor de la suma. En la instrucción 1, 2, 2, agarra el número, divídelo entre 10 y el cociente ponlo como el nuevo valor de número. Listo, 345. Nos vamos a la 1, 2A, que es la condición. Me dice, ¿el número es mayor que 0? Sí, ¿verdad? Es mayor que 0. Entonces volvemos a hacer la 1, 2, 1. Agarra el número, divídelo entre 10, agarra el residuo, que es 5.
Eso súmalo a la suma, que es 17. Entonces ese sería 22 y ese valor ponlo como el nuevo valor de la suma. El 122, ¿qué me dice? Agarra el valor divídelo entre 10 y el cociente ponle ahora como el nuevo valor de no. Me voy a la 12A, fíjense, y me dice, ¿el número es mayor que 0? Sí, es. Correcto, ¿verdad? Por lo tanto, nuevamente me voy a la 1, 2, 1. Agarra el número, divídelo entre 2 y agarra su residuo, que sería 4. Súmalo al valor de la suma, 26. Y ese valor, ponlo como el nuevo valor de la suma. Una vez que pasamos eso, me voy a la 1, 2, 2. Agarra el número, divídelo entre 10 y el cociente resulta que ahora tiene que ser el valor de 1. Me voy a la 1, 2A. ¿Cierto? Me dice 3 es el número. ¿Es mayor que 0? Sí, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuevamente el 1, 2, 1, ¿no? Agarra el número, divídelo entre 10 y agarra el residuo. El residuo es 3. Eso súmalo a la suma. Entonces, este es 29. ¿Correcto? Y ponlo como el nuevo valor de la suma. Y en el 1, 2, 2, ¿qué me dice? Agarra el valor 3, divídelo entre 10. ¿Su cociente cuánto es? 0. Ese 0 ponlo como el nuevo valor de no. 0. ¿Ya? Y nuevamente tienes que irte a la 1, 2. Pregunta, ¿0 es mayor que 0? No, falso. ¿Correcto? ¿Qué acabo de terminar de hacer? Fíjense, acabo de terminar de hacer la 1, 2. ¿Ya? Acabo de terminar de hacer la 1, 2. Entonces, la 1, 2 se ha terminado. ¿Con qué valor para no? Fíjense, 0. ¿Con qué valor para sumar? Con valor 29. ¿Ya? Y aquí, obviamente, con este valor que me está diciendo falso. ¿Sí? Aquí hemos terminado con falso. Entonces, fíjense, acabo de terminar la instrucción 1, 2. ¿Ya? Vamos a borrar esto por acá. ¿Y cómo hemos terminado? Así hemos terminado, ¿no? En esa situación hemos terminado. Esas 3 lineecitas que teníamos aquí, 0, 29, falso, me copió de aquí. Entonces, la 1.2 acabo de terminar. ¿Correcto? ¿Qué me dice el algoritmo? Has terminado la 1.2, entonces andate a la 1.3. Pero fíjense, para terminar la 1.2 he tenido que hacer todo eso, ¿ya? Después de que he terminado la 1.2, dice me voy a la 1.3. Me dice, agarra el valor de la suma y ponlo en num. Ahí ya dice, ahorita mi num vale 29. ¿Cierto? He terminado la 1.3, entonces ¿a dónde tengo que irme? A la 1A. Fíjense, he hecho 1A, he repetido su cuerpo. ¿Ya? Termino de repetir el cuerpo y me voy a la 1A. ¿Ya? La 1A, ¿qué me dice? Mi número es mayor que 9, sí me dice, ¿verdad? Entonces tengo que irme a la 1, 1, ¿cierto? A la 1, 1. Y me dice, agarra, suma y ponle 0 en la suma, 0 a la suma. Luego me voy a la 1, 2. Fíjense, la 1, 2. Pero la 1, 2 siempre empieza con la A. ¿Cierto? Me dice, num es mayor que 0, sí. Y estoy volviendo a hacer nuevamente el while. ¿Ya? Porque el valor de num acaba de cambiar. Si me dice que sí, entonces hago la 1, 2, 1. ¿Correcto? La 1, 2, 1 que me dice, agarra el valor de la suma y súmalo con el residuo de dividir 29 entre 10. Entonces eso es 9. Ese valor ponlo como el nuevo valor de suma. En la 1, 2, 2, que me dice, agarra el valor de num, divídelo entre 10 y el cociente ponlo como el nuevo valor de num. Eso estamos haciendo aquí, 2. Y luego volvemos, ¿no? A la 1, 2. Fíjense, todavía no he terminado de hacer la 1, 2. Voy a la 1, 2 y preguntamos, ¿el valor de num es mayor que 0? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? La 1, 2, 1. ¿Correcto? Me dice, agarra el valor del residuo de dividir 2 entre 10. Eso sería 2. Súmalo al valor de la suma. Sería 11.
y ese valor ponlo como el nuevo valor de suma. Nos venimos al 1, 2, 2. ¿Ya? Me dice, agarra y divide 2 entre 10 y el cociente ponle como el nuevo valor de no. Una vez que he terminado de repetir el cuerpo de este while, me voy a la condición. Sería 2A. Esto preguntamos, ¿0 es mayor que 0? No, me dice, falso. ¿De acuerdo? Entonces me voy a copiar. Fíjense, esta repetición de la instrucción 1, 2 me ha dejado en esta situación. A pesar que no, lo podemos dejar. Fíjense, todito esto es la 1, 2. ¿Ya? Hemos terminado de hacer la 1, 2. Es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La 1, 3. ¿Cierto? La 1, 3 me dice, agarra el valor de num, de suma, ¿ya? Y ponlo en num. Entonces, mi suma, ¿cuánto vale ahora? O mi número, ¿cuánto vale? 11. ¿Cierto? He terminado de hacer, fíjense, el cuerpo, que es la 1, 1, la 1, 2, la 1, 3. ¿Dónde tengo que volver a ir? A la 1A. Correcto, tengo que ir a comparar. Le digo, número 11. ¿Es mayor que 9? Sí, es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? La 1, 1. Me dice, agarra 0 y ponlo como contenido de la suma. 0. ¿Cierto? ¿Y qué tengo que hacer? La 1, 2. Y la 1, 2 siempre empieza por la condición. Me dice, agarra el valor de número. ¿Es mayor que 0? Sí, me dice. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La 1, 2, 1. Me dice, agarra el residuo de 11, de dividir entre 10, que sería 1. Súmalo a la suma, que es 0. Y ese nuevo resultado ponlo como valor de la suma. 1. Voy a hacer la 1, 2, 2. Agarra el 11, divídelo entre 10. Y el cociente ponle como el nuevo valor de 1. He terminado de hacer eso, entonces le digo 1.2a. 1 es mayor que 0, sí, me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La 1, 2, 1. Y me dice, agarra el residuo de dividir esto entre 10 más esto. ¿Eso cuánto me da? 2. Y ese valor ponlo en la suma, ¿cierto? Y en la 1, 2, 1 que me dice, en la 1, 2, 2, agarra el cociente de dividir 1 entre 10 y eso ponlo como el nuevo valor de no, 0. Y una vez que tenemos esto, me voy a la 1, 2a y me dice, 0 es mayor que 0. No, me dice, falso. Acabo de terminar. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces en esta ejecución, fíjense, ¿cómo ha quedado mi número? Mi número ha quedado con 0 y mi suma ha quedado con 2 y aquí ha quedado con falso. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto y le digo, vamos a reducir mi borradorcito porque si no voy a hacer barbaridades. Esto ha quedado con 0, esto quedó con 2 y esta condición, la última vez esta condición se hizo falsa. Entonces aquí ya lo he reducido mi ejecución del punto 1, 2. ¿Ya? Este sería, acabo de hacer el 1, 2. Y así me he dejado la situación. Ahora, ¿qué me tengo que hacer? La 1, 3. La 1, 3 me dice, en número ponle el valor de la suma, 2. ¿Correcto? Entonces ya hice, fíjense, la 1, 1, la 1, 2, la 1, 3. Ahora, ¿dónde tengo que ir? A la 1A. ¿Correcto? Ahí, por semántica. Dice, pregunto, ¿número es mayor que 9? No, falso. ¿Correcto? Termino. Entonces, fíjense, acabo de terminar la instrucción 1. Desde aquí hasta aquí me ha tomado hacer el paso 1, que es esto. Ya todito eso, más lo que he borrado, ¿cierto? Eso me ha tomado hacer el paso 1. Una vez que hemos hecho eso, voy al paso 2. Uy, por fin, al paso 2. Dice, el resultado resulta que va a ser el valor de evaluar esta expresión. Voy a preguntar, ¿suma es igual a 0? No. O me dice, fíjense, o.
¿la suma es 3 o 6 o 9? Me pregunta. Entonces, ¿será que la suma es 0, 3, 6 o 9? Y la respuesta, ¿qué cosa es? Es falso, ¿cierto? Le digo falso. Y ese es el resultado. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Este procedimiento que ustedes tienen aquí es para decidir si num, fíjense, si num es divisible entre 3, ¿ya? Entre 3. Utilizando, acabamos de utilizar la regla del 9, ¿ya? Utilizando la regla del 9. ¿En qué consiste la regla del 9? La regla del 9 te dice que si tú tienes un número grande y quieres saber si es divisible entre 3, lo que se hace es sumar las cifras del número, ¿ya? Y se hace esta suma de las cifras del número tantas veces hasta que tu número quede en un número menor a 10, ¿ya? Tienes que hacer la suma. Entonces, la primera vez la suma de estas cifras que me ha dado 29. Pero este sigue siendo un número complicado, entonces vuelvo a sumar sus cifras y eso que me ha dado 11. Vuelvo a sumar sus cifras y eso que me ha dado 2. Entonces, como este 2 es un número menor a 9, menor a 10, entonces, ¿cuándo se sabe que el número este era divisible entre 3? Si es que este es o 0, o es 3, o es 6, o es 9. Pero como no es ninguno de los 4, entonces este famoso número no es divisible entre 3. ¿De acuerdo? Este procedimiento entonces que acabamos de validar había sabido demostrar si num es divisible entre 3 haciendo uso de la regla del 9. ¿Ya? Eso. Ok, vendremos a este. A ver, ¿qué es lo que hace este? Me dice, mi número ¿cuánto es? Es 10. Entonces partimos con el hecho de que n es 10. ¿Ya? Siempre. A ver, ¿cuántos pasos estratégicos tiene este? Tiene 1, que es la asignación, y 2, que vendría a ser la repetición. Ya nosotros sabemos que en la repetición tenemos un lugar distinguido o una parte distinguida, que es la condición, que le vamos a decir que es la A, y el cuerpo a repetir prácticamente solamente tiene una instrucción, ¿cierto? Entonces es sencillo, va a tener un solo paso mental que debemos hacer. Bien, entonces empezamos, ¿no? La instrucción 1 que me dice que agarremos una variable num y ese num le pongamos 0. ¿Listo? Y hemos terminado la 1, entonces nos vamos a la 2, pero la 2 lo primero que hacemos es la condición. Y la condición dice que es ir a preguntar si num es menor o igual a n. ¿Ya? Preguntamos, ¿num es menor o igual a n? Sí. ¿0 es menor o igual a 10? Sí. Entonces es verdad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir el proceso que en este caso particular consta de una sola instrucción. Me dice, agarra el valor de n, 10, multiplicarlo por 2, 20, dividirlo entre 3, eso me da a 6. Y sumarle más num, eso me da 6. Y ese valor ponlo como el num, ¿ya? 6. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir nuevamente a la 2A. Pregunto, ¿número es menor que n? Sí, es menor. 6 es menor que 10. Entonces, volvemos a repetir el proceso. Me dice, agarra el número n, 10. Multiplicado por 2, 20. Dividido entre 3, a 6. Ese 6 súmale al 6. Entonces, ¿cuánto me da? Esto me da 2. ¿Cierto? Una vez que hemos terminado, tengo que volver a preguntar la condición, que es la 2A. Le pregunto, ¿será que num, que es 12, es menor o igual que 10? No me dice. Falso. Acabo de terminar. ¿Correcto? Que he obtenido un num que es 12. Ahora, ¿qué hace? No tengo la menor idea, pero parece que agarra y me empieza a sumar de 6 en 6. Me imagino que el próximo valor va a ser 18, luego va a ser 24, cosas así, ¿no? Me está agarrando una suma de 6 en 6. Me está contando de 6 en 6 este número. Eso es lo que hace, aparentemente. ¿Ya?
Listo, terminado. Nos iremos al otro y veamos qué es lo que hace este. ¿Cuánto vale mi n? Mi n es 5. Veamos, dice, mi n inicialmente va a empezar en 5. ¿Cuántos pasos estratégicos tiene este problema o esta solución? Tiene 2, ¿cierto? Tiene la asignación y la repetición. Recordemos que la repetición consta de 4 partes, ¿no ve? La inicialización, el control del conteo, el conteo y el cuerpo, ¿no? Que en este caso prácticamente va a tener solamente una instrucción de O, no tiene más nada, ¿ya? Empezamos entonces. El 1, ¿qué me dice? Que res se va a inicializar con O. Hemos terminado. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? La 2A, que me dice que vamos a inicializar I con 2. ¿De acuerdo? Luego, por semántica, tenemos que ir a la 2B. Me dice, 2 es menor o igual que 5, sí. Entonces, ¿qué estoy preguntando? Si I es menor o igual que N. Esto me dice sí, ¿verdad? Entonces, por semántica, tengo que hacer la 2D1, que es la primera instrucción. Me dice, agarra res y multiplícalo por I. ¿Cuánto es esto? Es 2. Eso ponlo como el actual contenido de res. ¿Listo? 2. ¿Cierto? Luego me dice, andate a la 2C. El 2C que me dice, incrementa en 1 mi conteo. 3. Luego tengo que ir a verificar si mi variable de conteo sigue estando en el intervalo. 3 es menor o igual que 5, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso. Me dice, agarra el valor de I y multiplícalo por lo que tiene res. Eso es 6. Y ese valor ponlo en res. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar. Dice, agarra el valor de I e increméntalo en 1. Eso es 4. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a preguntar la condición. 4 es menor o igual que 5. Sí, es menor o igual que 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repetir el cuerpo, que en este caso tiene solo una instrucción. Me dice, agarra el valor de I y multiplícalo con el valor de res. Esto es 24. Y ese valor ponlo como el nuevo valor de res. Terminamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Incrementar. Me dice, agarra el valor de I, increméntalo en 1, 5. ¿Cierto? Luego, ¿qué tengo que hacer? Verificar si es que este nuevo valor del conteo pertenece todavía al intervalo válido. Le digo, 5 es menor o igual que 5. Sí, me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos el proceso. ¿Sí? Repetimos proceso. Y lo que hacemos es, agarra el valor de I, multiplícalo por 24. Y ese valor ponlo como el nuevo valor de res, 120. Luego, ¿dónde vamos? A C, ¿cierto? Incrementa el valor de conteo. Estoy contando. El próximo valor de conteo es 6. Luego me voy a ir a verificar si sigue perteneciendo al intervalo. Entonces, 6 es menor o igual que 5. Falso. ¿Correcto? Falso. Y ya está. Hecho. ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Les cuento que este procedimiento calcula el factorial de n. ¿Ya? En este caso, como n valía 5, el factorial de 5 es exactamente igual a 120. Eso es lo que hace este procedimiento. Ya calcula el factorial de n. ¿Está bien? Ok. Continuamos. Vamos a ver qué nos trae la siguiente diapositiva. Y veamos. En este caso dice mi n es 15. Entonces aquí empezaremos con n 15 de entradita, ¿no? ¿Cuántas opciones o cuántos pasos estratégicos tenemos? 2, ¿cierto? Una asignación y una repetición. Esta vendría a ser la parte A, esta vendría a ser la parte B, esta vendría a ser la parte C y esta vendría a ser la parte D que solamente tiene una instrucción. A ver, vamos a ver qué es lo que hace esta cosa, ¿ya? Empezamos con la 1. ¿Qué me dice? Vamos a tener, dice, la variable res. Acá nos venimos, por si acaso, ¿no? La 1. En res dice que nosotros vamos a poner 1.
Y la 2, ya la 2 es complicada, entonces este es por partes. Vamos, la 2A, que me dice que I va a empezar en 2, ¿de acuerdo? Y empieza en 2. Luego que me dice, tengo que ir a verificar si es que este conteo está en el intervalo válido. Se supone que ha empezado en 2, entonces ese es su intervalo mínimo supuestamente, y debería ser menor o igual a n. Entonces le digo, ¿es menor o igual a n? Sí. Entonces, la condición para decidir que este está todavía en un intervalo válido es esa. Le digo verdad. Si es que eso es verdad, entonces me voy a ejecutar el cuerpo, ¿correcto? Que tiene solamente una instrucción. Me dice, agarra el valor de i y multiplícalo por el valor de res, que esto sería 2. Y ese resultado ponlo en el como actual valor de res. He terminado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer C. ¿De acuerdo? Tengo que incrementar, tengo que contar. Mi contador I dice, agarra el valor de I y auméntale en 2. Entonces vamos a contar 2. Por lo tanto, mi nuevo valor de I es 4, porque aquí dice que mi conteo es de 2 en 2. 4. Lo siguiente que hacemos es B, ¿cierto? Verifico. 4 es menor o igual que N. Tengo que ir a verificar que sigue en el intervalo previsto. Me dice que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos el proceso. Me dice, agarra el valor de I y multiplícalo con el valor de res, que sería 8. Y ese valor ponlo ahora en res, ¿cierto? Luego, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a incrementar mi conteo. Agarra mi contador, increméntalo en 2 y esto sería 6, ¿cierto? Luego, ¿qué tengo que ir a verificar? Que mi conteo sigue estando en el intervalo establecido. 6 es menor o igual que 15, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es repetir el proceso, ¿cierto? Agarra el valor de 6, multiplícalo con el valor que tiene res, y esto que me va a dar 48, y eso ponlo como actual valor de res. Una vez que hemos hecho eso, tengo que ir a aumentar. ¿En cuánto tengo que ir a contar, digamos? ¿Cómo estamos contando mi variable? De 2 en 2. Entonces, el próximo valor de i correcto es 8. Voy a preguntar si es que ese 8 sigue perteneciendo al intervalo previsto. 8 es menor o igual que 15, sí, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos a venir aquí. ¿De acuerdo? Y me dice, agarra 8 y multiplícalo por 48. ¿Cuánto es eso? El resultado es 384. Ese resultado lo pongo como nuevo valor de res, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Incrementar, me dice, incrementa. Como estamos incrementando de 2 en 2, es 10. Yo le digo 10, luego tengo que ir a preguntar, ¿no? A la 2B, 10 es menor o igual que 15, sí, me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La 2B1. Agarra el valor de I y multiplícalo por el valor de res. Entonces, ¿esto qué me va a dar? 3,840, ¿cierto? Una vez que hacemos eso, me dice incrementa mi conteo. Mi conteo, ¿cuánto vale ahora? 12. Anda a verificar si sigue en el intervalo de conteo. 12 menor o igual que 15, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir el proceso. Me dice, agarra el valor de i y multiplícalo por el valor de res. Entonces, eso me da 46,080. Y ese valor ponlo como el actual valor de res. Anda a incrementar. Incrementamos. ¿Cuánto sería el próximo valor de i? 14. 14 es menor o igual que 15. Cuando nosotros hacemos la comparación, me dice que sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Tenemos que ir a repetir el proceso. El proceso que me dice, agarra ese valor y multiplícalo por 14, ¿cierto? Esto multiplícalo por 14. Y ese valor ponlo como el nuevo valor de res. Y esto me da 645,120. Una vez que hacemos eso, entonces tengo que hacer el 2C. Ya el 2C me dice incrementa. Esto es 16.
Y luego, ¿qué tengo que hacer? El 2b, ¿cierto? Me dice 16 es menor o igual que n, falso, ¿correcto? Y ahí termina. ¿Sí? Acabamos de hacer repeticiones. Fíjense, mi intervalo de repetición, así se podría decir, ¿no? Yo estoy iterando o estoy repitiendo para valores válidos que están entre inclusive el 2 hasta el 15, dice. Sí, ¿no ve? Eso dice, entre el 2 y el 15, n valía 15, y cada vez yo voy incrementando de 2 en 2. Entonces, mi conteo siempre, esta cifra tiene que ser constante para que vaya contando. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Entonces, aquí, ¿cuántas veces ha hecho el proceso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces ha hecho este procedimiento de ir multiplicando por i. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Ha ido multiplicando números pares, ¿no? Eso es lo que ha hecho, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué nos tiene la siguiente diapositiva? Esta diapositiva, a ver, nuestro n empieza en 20. ¿Sí? Dice n empieza en 20. ¿Correcto? ¿Cuántos pasos tiene este? Este también tiene 2. ¿Ven? Este sería, la repetición es el paso 2. Este tiene su parte A, tiene su parte B, tiene su parte C, y su D también solamente se compone de una instrucción. Empecemos entonces. La 1 me dice que res debería establecerse en 1. ¿Ya? La 2A me dice que va a tener la variable de conteo y que va a empezar en n, dice. Entonces, sí, ¿cuánto va a valer? 20. ¿Correcto? Luego me dice la 2b. Tengo que ir a hacer la condición. ¿Será que i, 20, es mayor que 0? Dice. Entonces, la condición que es, si i es mayor que 0. Yo le digo, es verdad, es mayor que 0. Entonces, vamos a ir a hacer el cuerpo, ¿cierto? 2, 1. ¿Qué me dice? Agarra el valor de res, multiplícalo por 10. 10. Más 20. ¿Eso cuánto me va a dar? 30. Y ese que sea el nuevo valor de res. ¿De acuerdo? Una vez que hacemos eso, tenemos que ir a la 2C, que me dice incrementa. Entonces, agarra la variable de conteo 20 y réstale 5, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el nuevo valor de mi variable de conteo? 15. ¿Ya? Luego tengo que ir a la 2B y me dice, 15 es mayor que 0. Sí, verdad. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La 2 de 1. Y me dice acá, ¿no? Agarra res. Multiplícalo por 10. ¿Ya? Lo multiplico por 10, eso sería 300. Y a eso súmale 15. Entonces, ¿qué sería? 315. ¿Correcto? El nuevo valor de res. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el incremento. Agarra la variable, o el conteo. ¿Ya? Agarra la variable 15 y réstale 5. Entonces, esto es 10. ¿No? Luego vamos a comparar, hacer la comparación. 10 es mayor que 0, sí, es mayor que 0. Entonces, tengo que ir a hacer la repetición, tengo que repetir el proceso. Me dice, agarra el valor que tienes en res, multiplícalo por 10, 3150. Y a eso súmale 10, entonces sería 3160. ¿Correcto? Ese es el valor. ¿Sí? Luego me dice, anda a incrementar tu variable de conteo. Agarra 10 y réstale 5. Entonces esto es 5. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es ir a comparar si es que esta variable de conteo sigue en el intervalo predecible. 5 es mayor que 0, sí. ¿No? Entonces hacemos la 2 de 1. ¿Correcto? Me dice, agarra el valor de res, 3160, y multiplícale por 10. Por lo tanto, me quedaría 31.600. Y eso súmale i. Entonces, ¿qué tenemos? 31.605. Eso sería. ¿Correcto? Una vez que hacemos eso, me dice, incrementa. A esta variable restale 5, entonces me queda 0. Y luego tengo que ir a verificar si todavía pertenece al intervalo de conteo. 0 es mayor que 0, no me dice.
falso. Entonces aquí termina. ¿Listo? ¿Qué es lo que modela esto? Fíjense, hemos iterado tantas veces como mi intervalo pertenece, fíjense, al intervalo n hasta 0 sin tocarlo, ¿correcto? Y cada vez estamos reduciendo de 5 en 5. Sí, este intervalo. Entonces, este es un intervalo decreciente y mi conteo es descendente. Ya le estoy contando o estoy modificando con un valor negativo, ¿no? Menos 5, menos 5, que es lo mismo decir que mi contador es decreciente, pues estamos haciendo un conteo hacia atrás, ¿ya? Y mi intervalo, fíjense, debería ser descendente también. Mi límite inicial es n y mi límite final sin que lo toque es 0, ¿ya? Eso es. Es lo mismo decir que mi i se va a mover entre valores entre inclusive n y mayores a 0, ¿cierto? Eso sería, no está bien, esto está al revés. Mi i se va a mover, esto es un intervalo descendente, mi i se va a mover entre valores inclusive n e inclusive mayores a 0, ya es descendente. Y cada vez mi conteo, fíjense, va así, ¿no? Empieza aquí y va a ir reduciendo aquí y va a ir reduciendo ahí, hacia allá va, ¿no? Mi conteo. Completamente válido en estructuras de control de repetición basadas por conteo. Lo único que se pide es que este representa un contador, ¿de acuerdo? Es lo único que nosotros necesitamos. Y este contador, fíjense, siempre está en unidades de 5. 5, 5, y estamos haciendo un conteo descendente, completamente válido. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿Tienen licenciada, y una duda. alguna? ¿Cuál era la función entonces de este? No entendí muy bien. Y no sé qué funcionalidad tiene. En realidad no sé qué es lo que es. Ya, pero lo que estaba tratando de mostrarles es que se puede tener un conteo descendente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está bien, gracias. No, ¿por qué? Creo que tenemos uno más. No, no tenemos nada más. Entonces, acá fíjense, les he mostrado. Disculpe, Dime. en modo de pregunta, ¿cómo pudiera venir para que hagamos algo así? ¿Cómo podría venir? Digamos, tenemos un examen y quiere que hagamos algo, que hagamos una interpretación con el for tipo así. ¿Cómo pudiera venir? Una corrida de escritorio se llama. Esto se llama corrida de escritorio o ejecución en frío, ¿ya? Lo que acabamos de hacer. Y lo que acabamos de hacer es para que más o menos entendamos cuál es la semántica operacional. O sea, estamos haciendo un trabajo como entiende la computadora, pero eso no es lo difícil, ¿se dan cuenta? Hacer lo que he hecho no es difícil. La clave es pensar esto. ¿Y para qué sirve eso? Eso es lo difícil. Ya esa es la tarea del programador. Ahorita lo único que hemos hecho es entender, ¿no? Cómo se interpreta esta estructura en términos de programación y de lenguaje artificial. En este caso, fíjense, este problema, pues no sabría decir qué es lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? Pero en estos otros sí he podido deducir, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos hace? Pero en este es medio... Lo único que sé es que agarra un valor, valores, que empiezan en un n cualquiera, y luego los va reduciendo de 5 en 5 y esos los va sumando a un acumulado que se va trasladando en un dígito hacia la izquierda, digamos, en los números, ¿no? Va desplazándolo a la izquierda y va sumando. ¿De acuerdo? Con foranidados. Ya, podemos hacer uno con foranidados. Por ejemplo, a ver, si yo tengo vamos a agarrar uno, igual es re facilito, con fores anidados, whiles anidados, o sea, no es difícil. Vamos a tratar de nunca hacer whiles anidados, fores anidados, ¿de acuerdo?
lo vamos a tratar siempre de poner algo interesante. A ver, vamos a construir esto. A ver, vamos a ver. Me van a decir qué es lo que hace, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo este i que va desde 1 hasta i menor o igual a 9, ¿ya? Y luego le digo i más. Y en su cuerpito le vamos a poner que lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense, for int j, que va a ir de 1 hasta que j sea menor o igual a 9. Y esto es j más. ¿Bien? ¿Sí? Y acá nosotros le vamos a decir que vamos a tener un reporte que se va a generar así. Ya mi reporte va a ser el reporte más, y le vamos a pegar una línea. Ya le voy a decir i más multiplicado más j más es igual. Ya, ahí por ¿ya? Y a este le vamos a pegar un retorno de carro. Ese es un retorno de carro. Ok, si tenemos este, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Ya, este es facilito. Esto en un curso, me acuerdo, bueno, no en ninguno de mis grupos, ¿no? Pero esto lo han agarrado como un examen, les cuento, pero yo no les pediría esto como examen. ¿Ya? Ya, vamos a hacer, ahorita vamos a hacer. Este, por ejemplo. Este. Ya, vamos a hacer este. A ver, ¿qué es lo que hace esto? Sí, pueden practicar creando sus propios ciclos, ¿no? Y viendo cómo funciona. Ahorita, fíjense, la intencionalidad de esto es entender las semánticas operacionales, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que estas estructuras de control nos sirven para plantear un conjunto de acciones para resolver cosas. Entonces, tenemos que nosotros entender que el repetir es una acción completamente válida para resolver un problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de repetición? ¿Qué voy a repetir? ¿Cómo voy a controlar cómo se repite? Eso lo tenemos que decidir dependiendo del problema que vamos a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien interesante. Ahorita lo que estamos haciendo es practicar las semánticas. Pero para nosotros como programadores tenemos que entender que las estructuras de control representan alguna estructura de pensamiento que me permite hacer algo. ¿Ya? Van a modelar alguna acción que yo voy a hacer para intentar modificar las cosas. Si ustedes han observado cuando hemos hecho estas ejecuciones, le llamaremos en frío, hemos ido modificando, ¿no es cierto?, las variables o los estados del problema. Y a través de la modificación hemos logrado resolver algunas cosas. En algunos casos, en la mayoría, nos hemos dado cuenta qué es lo que hace, ¿no? Salvo este último que no sabemos decir qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Pero el resto sí tenía un propósito que aparentemente lo hemos podido identificar. A ver, veamos. Este también es un procedimiento bien interesante, que básicamente lo que hace es construirme la tabla de multiplicar, ¿ya? A ver, si nosotros agarramos esto, fíjense, y lo copiamos a BlueJ, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir, ¿qué hará esta cosa? No tenemos la menor idea de lo que hace esta cosa. Nos vamos a ir a elegir, a ver, ¿en qué programa ahí estamos? Estamos en el programa 1314, nos tocaría, ¿no?
vamos a hacer el programa 14. El programa 14, ¿de acuerdo? Ok. Y le vamos a decir, este es un alguien, es un NN. Vamos a construir un objeto de clase NN que no sabemos ni lo que hace. Y este individuo va a hacer una cosa que es un incógnito. ¿Ya? Tiene un procedimiento que le vamos a llamar incógnito. ¿De acuerdo? Y básicamente este incógnito tiene la misión de hacer esta cosa. ¿Ya? Básicamente, fíjense, lo he copiado. Tal cual está. Lo vamos a poner en forma y en bonito. Y este incógnito, básicamente lo que hace es generarme, dice, un string, fíjense, como resultado. Y al terminar, este me va a devolver este reporte. ¿De acuerdo? Toditos esos que he puesto, yo le puedo poner así en un procedimiento para que se ejecute. ¿Ya? Bueno, fíjense, acabo de traducir esto al lenguaje de programación. Prácticamente lo único que me faltaría aquí es esto. El \n representa un retorno de carro. ¿De acuerdo? Esto es como ponerle enter, ¿ya? A la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ok, a ver, pero vamos a hacer una ejecución, más o menos vamos a hacer una ejecución en frío. Y vamos a ver si realmente funciona como tendría que funcionar. Para este caso, fíjense, nosotros tenemos ¿cuántas instrucciones? Aparentemente nosotros hemos definido 2 instrucciones, ¿cierto? Que sería la 1, que es la asignación, y la 2, que es la repetición, ¿ya? Entonces, en la 1 dice que nuestro reporte, aquí le vamos a poner ya mi reporte, aquí le vamos a poner. Mi reporte dice que va a empezar con la cadena vacía. ¿Ya? En la 2, que tiene la parte A, B, C, y esta que es la parte D, ¿correcto? Pero a su vez la D tiene su parte A, B, C y D, ¿correcto? Así funciona, ¿sí? Entonces veamos, en la 2A, ¿qué es lo primero que hace? Dice que I va a establecer en 1, ¿cierto? La 2B, ¿qué me dice? Vamos a ir a verificar que esta condición se cumpla, ¿no es cierto? Que I sea menor o igual a 9. Y luego yo le pregunto, ¿1 es menor o igual que 9? Sí, me dice. Y se van a dar cuenta qué es lo que hace. Ya vamos a hacer hasta cierta parte y luego ustedes van a deducir qué es lo que hace. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que hacer la 2D. Pero la 2D a su vez es un for, entonces tenemos que empezar para la 2DA. Y me dice que va a tener a J, y J va a empezar en 1. Y luego tengo que hacer la 2DB, ¿correcto? La 2DB. ¿Qué me pregunta si J es menor o igual que 9? Y yo le digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que ir a hacer? Tendríamos que ir a hacer la 2DD, que es una instrucción de asignación. Me dice, agarra el valor de I, sería 1, ¿cierto? Sumarle el asterisco. Agarra el valor de J, sería 1. Sumarle el igual, concatenarle el igual, ¿no? Y a ese tienes que concatenarle, fíjense, el resultado de I por J. I por J, ¿cuánto es? 1. Y a ese le genero un retorno de carro. Ese sería ahorita mi reporte. ¿Ya? Ahí está. Eso vamos a hacer en la D. Acabamos de generar mi reporte. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la 2. Fíjense, 2DC. ¿Ya? 2DC. ¿Qué me dice? Agarra el valor de J e increméntalo. J, ¿cierto? Aquí estamos. J, increméntalo y esto es 2. Pregunto, 2 en la 2DB. Pregunto, ¿2 es menor o igual que 9? Sí, me dice. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a hacer el cuerpo de la 2D, que sería este, ¿no? De la 2D, su cuerpo. Entonces me dice, a este reporte que nosotros teníamos aquí, que era 1 por 1
igual a 1 con retorno de carro. Sumale, dice, por izquierda, concatenale por izquierda el valor de I. Valor de I es 1. Concatenale el asterisco, tan, tan. Concatenale el valor de J, es 2. Concatenale por izquierda o por derecha el igual y concatenale por derecha el resultado de multiplicar 2 por 1, 2. Y enseguida pegarle un retorno de carro, ¿cierto? Esa es mi cadena ahora reporte. ¿Correcto? Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la 2DC, que sería esta. Me dice, agarra J e incrementarle en un 3. Y luego tengo que ir a verificar si es que mi conteo sigue en el intervalo. Le pregunto, ¿J es menor o igual que 9? Sí, me dice. Entonces tengo que hacer ¿no? La 2D. Me dice, agarré el reporte. Fíjense, mi reporte hasta ahorita era ¿cierto? Retorno de carro, 1 por 2, retorno de carro igual a 2, retorno de carro, ¿ya? Y a ese sumarle, me dice, el valor de I por derecha, ¿no? Concatenarle el asterisco, concatenarle el valor de J por derecha, concatenarle el igual, concatenarle el valor de multiplicar 1 por 3, que es 3, y sumarle un retorno de carro. Esa sería mi nueva cadena reporte. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a incrementar, ¿cierto? El valor de J. Fíjense, mi I se ha quedado plantado ahí hasta que no termine de contar J. ¿Correcto? Mi J. Primero estoy contando J. Una vez que termine de contar J, recién voy a contar I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces venimos al 2DB y me dice, 4 es menor o igual que J o que 9, sí. Entonces me dice, anda a hacer el cuerpo de la 2D. Y me dice, tu reporte era 1 por 1 igual a 1, retorno de carro. 1 por 2 igual a 2, retorno de carro. 1 por 3 igual a 3, retorno de carro. Ahora, ¿qué tengo que aumentarle? El I, concatenarle por derecha el asterisco, concatenarle por derecha el J, concatenarle por derecha el igual y concatenarle por derecha el resultado de multiplicar 1 por 4, que es 4, y un retorno de carro. ¿Qué está haciendo este procedimiento? ¿Qué es lo que hace? Genera una tabla de multiplicar. Sí, está generando la tabla de multiplicar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir a ver cómo esto se ejecuta. Porque esto es harto. Fíjense, es 9 por 9. Son 81 líneas que me va a generar. Fíjense, mi código es chiquitito. ¿Cierto? Mi código es sumamente chiquito. En este caso, vamos a agarrar esto. ¿Ya? Es sumamente sencillo mi código. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos es que me va a generar una cadena de 81 líneas. ¿De acuerdo? Interesante. Las comillas dobles no son lo mismo en ese editor, ¿no? Ahí está. Fíjense. Ahora sí, ya está libre de errores. Compilamos. Veamos qué es lo que me hace. Es incógnito, ¿no? Me está generando la tabla de multiplicar. Y este código, fíjense, me genera una línea. Por cada vez que entramos a esta repetición, me genera una línea. Entonces, acá me va a generar 9 líneas. Pero cada que yo genero 9 líneas, lo genero por cada vez que vale I un valor válido. Entonces, por el 1 me va a generar 9 líneas. Por el 2 me va a generar 9 líneas. Por el 3 me va a generar 9 líneas. En total, mi reporte, ¿cuántas líneas va a tener? 81 líneas. ¿De acuerdo? Y fíjense, lo he hecho en un código así de chiquitito. Entonces, veamos.
venir a esta, mi línea de comandos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a imprimir en línea, lo que nosotros hemos obtenido como resultado. Le digo, ¿cierto? ¿Sí? Y fíjense, me acaba de mostrar, bueno, aquí no me va a mostrar todito, ¿no? Se va a cortar. Esta es mi ventanita, no, así me muestra las 81, fíjense, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, la tabla de multiplicar. Primero del 1, luego me agarra del 2, ¿cierto? Luego me agarra del 3, luego me agarra del 4, luego me agarra del 5, ya del 6, del 7, del 8 y del 9. La tabla de multiplicar de los símbolos del alfabeto del sistema de numeración decimal. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer este otro. Este es un ejemplo clásico, les cuento, dentro de lo que es teoría de números y se denomina la conjetura de Ulam, que te dice que todo número, dice, se puede reducir a 1. Siempre se puede reducir por transformaciones consecutivas. Entonces te dice, si el número, por ejemplo, es par, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a reducir a la mitad, ¿ya? Pero si el número es impar, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No lo vas a reducir, le vas a aumentar. Le vas a decir que lo vas a aumentar por 3, le vas a aumentar 3 veces a n y le vas a sumar 1. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan esto, si yo tengo que n es impar, y si yo lo multiplico por 3, el resultado probablemente va a ser impar, ¿cierto? Pero si yo le sumo más 1, el próximo valor va a ser par, ¿correcto? Y esto tengo que hacer sucesivamente hasta que en algún momento mi n llegue a ser 1. Eso dice. Esa es la conjetura famosa de Ulam. Tiene hartos nombres, ¿no? Es una conjetura de reducción. Entonces, ¿cómo se escribe esto en programación? Yo le digo, mientras el número, fíjense, n, sea mayor a 1, ¿de acuerdo? N entero positivo, entonces lo que yo puedo hacer, dice, es intentar reducir el número. ¿Cómo lo vamos a reducir? Le voy a preguntar, si n módulo 2 es 0, quiere decir que es par, ¿correcto? Si es par, entonces, entre comillas, fíjense, yo lo voy a reducir mi número a n dividido entre 2. ¿Ya? Pero si me dice que no es par, la única opción es que sea impar, ¿correcto? Entonces, mi reducción va a ser, dice, al resultado de multiplicar n por 3 y a ese sumarle 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros quisiéramos saber, fíjense, cuántas reducciones yo necesito hacerle a un número n para poder reducirlo a 1. Entonces, aquí nosotros vamos a contar, ¿de acuerdo? ¿Cuántas reducciones vamos a hacer? Al principio, 0 reducciones, pero cada vez que yo entre aquí, fíjense, vamos a ir a contar, ¿ya? Y esto parece sencillo, pero no es, les cuento. Va a depender mucho del valor de n para que esto te cuente harto o te cuente poco. A ver, vamos a intentar hacer la ejecución de con algún valor n conocido. ¿De acuerdo? Famosa conjetura de Ulam, les cuento. Dice que todo número siempre se puede reducir a 1 haciendo estas reducciones y dependiendo de qué valores tiene ese número, ¿no? Entonces, para poder razonar esto, nosotros, ¿cuántos pasos tenemos en este procedimiento? 1 y la iteración, ¿cierto? Que sería 2. Tenemos 2 acciones grosas. ¿Ya? Esta tiene su parte A, ¿ya? Y esta a su vez, fíjense cuántas cosas tiene en su cuerpo. Tiene una, que es el razonamiento if then else, ¿ya? 1. Y tiene otro, que es la automodificación. Entonces, el cuerpo que voy a repetir está estructurado en 2 pasos gruesos, ¿no? Uno, que es una condicional, y uno que es un contador, ¿no? Ya sea voy a hacer esto o voy a hacer esto de manera excluyente dependiendo de qué valor tiene n, ¿ya?
En este caso, entonces, pasamos, ¿no? Si supongamos que n, fíjense, para n igual, a ver, ¿qué número se les ocurre? Se nos puede ocurrir algo y se puede volver así fuerte, ¿ya? A ver, con un n10 vamos a intentar y si no logramos, pues vamos a ver, pero vamos a entender cómo se comporta. Entonces, inicialmente nosotros le decimos que n es 10. Empezamos con el 1. El 1 me dice, establece tu variable contador y tu contador debería estar en 0. Entonces, hasta ahorita, para reducir 10 a 1, no he hecho ninguna reducción, ¿cierto? Entonces, me paso a la 2 y le digo 2a. Y aquí yo no sé exactamente, fíjense, cuántas veces tengo que hacer este proceso. No se puede predecir, les cuento. Ya, es bien interesante este problema de los números. Porque si n es 10, tú dices, no, ya tengo que hacer 10 reducciones. No, no se sabe. Ya esto va a depender mucho de la conjetura. Entonces, aquí no podríamos modelar este problema con una estructura de repetición por conteo, porque en realidad quiero saber cuántas reducciones hay. No sé cuántas reducciones hay. Voy a averiguar cuántas reducciones hay. Lo único que yo sé es que voy a seguir reduciendo el número mientras este número sea mayor a 1, ¿ya? Ok, la 2a. Entonces, ¿qué me dice si n es mayor que 1? 10 es mayor que 1, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, me tengo que ir a hacer la 2.1. Y la 2.1 es un if then else. Pregunto, n módulo 2 es 0, sí me dice, ¿no? 10 es par, sí me dice. Entonces, ahora el número 5, ¿correcto? Y hemos terminado el 1. Me vengo al 2, que vendría a ser el 2,2, ¿cierto? Y me dice, agarra la variable contador incremental. Incrementamos con. Y luego tengo que volver a la 2a. Ya hasta ahorita he hecho una reducción, pero todavía no lo he reducido aún, ¿cierto? Y he hecho pero una reducción. Pregunto, 5 es mayor que 1, ¿verdad? Me dice. Entonces, ¿qué venimos a hacer? La 2,1, que es el if then else. Le pregunto, ¿5 es par? No me dice. Entonces, agarra 5, multiplicarlo por 3, 15. Más 1, 16. Ok, entonces ese es el nuevo valor reducido de n, es 16. Y tú dices, no estoy reduciendo, pero sí, ese es 16. ¿Correcto? Y luego nos vamos a la 2,2. Y me dice, acabo de hacer mi segunda reducción. Entonces contamos en 2. Me tengo que ir a preguntar a la 2a. 16 es mayor que 1, ¿verdad? Me dice. Entonces hago la 2,1. Le pregunto, ¿16 es par? Sí, me dice. Entonces reducirle a la mitad. Por lo tanto, mi 16 se va a convertir en 8. ¿Ya? Y ni bien he hecho eso, yo tengo que contar que acabo de hacer una reducción más para tratar de reducir el 10 hacia 1 con esta conjetura de Euler. Lo siguiente que hacemos es preguntar, ¿no es cierto? 2a. Y le pregunto, 8 es mayor que 1, sí me dice. Entonces nos vamos a hacer la 2,1. Le pregunto, 8 es par, sí me dice. Entonces tienes que reducirlo a la mitad. Entonces n es 4. Lo siguiente que hacemos es contar. Acabo de hacer una reducción más, 4. ¿Correcto? Y luego preguntamos, resulta que el número reducido sigue siendo mayor que 1, sí, me dice. Entonces tengo que seguir reduciendo. Y preguntamos, ¿será que el número es par? Sí, me dice. Entonces reducirlo a su mitad, 2. Inmediatamente hago eso, yo tengo que ir a contar. Acabo de hacer una reducción más, ¿sí? Y luego voy a preguntar, ¿será que el número reducido 2 sigue siendo mayor que 1? Sí, ¿verdad? Entonces tengo que ir a hacer el 2,1. Fíjense. Y le digo, 2,1. ¿El número 2 es par? Sí, me dice. Entonces reducirlo a su mitad, 1. Y bien hecho eso, entonces contamos. Acabo de hacer una reducción más. Y luego le pregunto, ¿será que la reducción actual que tenemos es mayor que 1? No me dice. Falso. Acabo de reducir mi número 10. ¿Cuántas reducciones he hecho? 6. ¿De acuerdo? 6. Ustedes dicen,
Si yo quiero reducir 3, ¿necesitará menos reducciones que el 10? ¿Qué dicen ustedes? ¿O necesitará más reducciones que el 10? ¿Qué dice? ¿Necesita más o menos? Si n fuera 3. La cantidad de reducciones que requerimos para reducir 3 hacia 1 con esta conjetura, ¿es más o menos que 10? Más. ¿Menos? Es más. ¿De acuerdo? Es más. ¿Por qué razón? Porque fíjense, cuando yo quiero reducir el 3 es impar. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a multiplicar al 3 por 3 más 1. ¿Y eso qué me va a dar? 10, pero yo ya he hecho una reducción. Y luego el 10, para reducir el 10 necesito 6, por lo tanto, para reducir el 3 necesito 7 reducciones. ¿De acuerdo? Ahora, ya, qué fácil, dices. No, ok. ¿Y qué pasaría si nosotros ahora agarramos el N7? ¿Cuántas reducciones necesitará el N7? Básicamente, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Fíjense, ese algoritmo que tenemos aquí, esto es lo que hace. Si n es 7, fíjense, pregunta, ¿no? ¿Es par? No, es impar. Entonces, ¿qué hace? Multiplica por 3 más 1, esto es 22, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿es par? Me dice sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Divide entre 2. Ya los pares a la izquierda, los impares a la derecha. Ya las reducciones. Y aquí yo acabo de contar, ¿no ve? Una reducción. Esta sería la segunda, ¿cierto? 11, ¿es impar? Sí, entonces tengo que multiplicar por 3 y sumarle 1, 34. 34 es par, sí, entonces lo reduzco a la mitad, 17. Este es impar, 17 por 3. Eso tendríamos que hacer 17 por 3 más 1, que resulta que esto es 52. 52 es par, sí, entonces reducimos, esto es 26. 26 es par, sí, dice 13, yay, estamos reduciendo. Oh, no. Y dice 13 es impar, por lo tanto tenemos que multiplicarle por 3 y sumarle 1. Entonces esto es 40, su reducción. 40 es par, sí, dice, entonces esto es 20. ¿Cierto? 20 es par, sí, dice, esto es 10. Yay, esto ya es conocido. Aquí, ¿cuántas reducciones he hecho? 6. ¿Cierto? Sí. 6, 7, 8, 9, 10, no, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 reducciones para reducir el 7. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es verdad que a mayor sea el número, la cantidad de reducciones aumenta necesariamente. Ni a menor sea el número, la cantidad de reducciones reduce necesariamente. ¿De acuerdo? Esta es la famosa conjetura de Ulam. Y este es un algoritmo que se hace, que está basado en condición, y ahí adentro tiene un if then else para poder hacer este camino, ¿no? Esto es lo que prácticamente hemos modelado acá. Fíjense, el cuerpo que nosotros aquí tenemos para repetir es un cuerpo, el cuerpo puede ser tan complicado como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces no es verdad que el cuerpo necesariamente tiene que ser solamente instrucciones de asignación. En este caso, si nosotros observamos, el cuerpo que nosotros vamos a repetir en este for, fíjense, es un for. Este igual es un cuerpo, es una instrucción. Y acá el cuerpo que nosotros vamos a repetir consta de 2 instrucciones, ¿cierto? Consta de este if then else y consta de esta asignación. En cambio aquí el cuerpo que yo voy a repetir consta solamente de una instrucción que es una repetición a su vez. Entonces yo puedo tener tanta complejidad en el cuerpo a repetir como nosotros querramos. Y la semántica se mantiene. ¿Ya? Entonces fíjense a su vez, el cuerpo de repetición de este while es un bloque de instrucciones. Y ahí ese bloque de instrucciones, a su vez, como les decía, está conformado por 2 construcciones mentales. Una, que es una condicional. Todita esta es una construcción mental, que es una condicional. Y esta otra que es una asignación. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo no puedo decir aquí que tengo 1, 2, 3, 4 instrucciones así. Bueno, puede ser que tenga 4 asignaciones, pero yo sé que esta asignación depende mucho de esto. Y esta asignación depende también de esta.
if then else. Y entonces no es verdad que yo voy a hacer esta asignación, esta asignación, esta asignación y esta asignación siempre, ¿ya? Y recuerden, el cuerpo del que voy a repetir en una instrucción o en un comando de repetición puede ser tan complicado como yo quiera. Como lo que habíamos hecho en las partidas, ¿no es cierto? De piedra, papel, tijera. Aquí, ¿qué habíamos repetido en su cuerpo? Habíamos repetido todo un proceso, fíjense. Esto, partida que nosotros le hemos llamado, era todo un proceso, ya que constaba de if, then, else y demás cosas. Entonces, probablemente esta es una buena manera de razonar el cuerpo que se va a repetir cuando es complicado, muy complicado. Entonces, probablemente a mí me va a interesar botarlo a algún otro método para tener una claridad en la lectura de mi razonamiento, ¿de acuerdo? Incluso para que nosotros podamos organizar de mejor manera nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, muy rara vez me van a ver programar con fores anidados, whiles anidados, muy rara vez. ¿Estamos de acuerdo? Pero de que se puede tener, se puede tener. Y la forma de operar, pues, es la misma. Las semánticas operacionales, pues, se mantienen. Lo que sí, tienen que acostumbrarse es que no necesariamente los cuerpos o los procesos que se repiten son procesos simples, no. Pueden ser tan complicados como ustedes quieran. Acá, ¿cuál sería la cantidad de instrucciones? Aquí solamente es 2. Acá. Fíjate, esta es una. Esta es una. La asignación. Y esta es la otra. La repetición. Son 2. Esta es una instrucción y este es un comando. Y a su vez, fíjense, el cuerpo a repetir, ¿ya? El cuerpo a repetir, a su vez tiene también 2 pasos o 2 acciones. Una que es una acción condicionada y otra que es una asignación. ¿Se entiende, Alejandro? Y a su vez, fíjate, podemos seguir entrando acá. Yo le digo, el cuerpo del sí tiene a su vez solamente una instrucción. Este puede ser tan complicado como yo quiera también. Ya este es el proceso de la opción sí cuando esta condición me dice sí. Si me dice sí, esto voy a hacer. Y esto puede ser tan complicado como yo quiera. ¿Ya? Y el proceso que yo voy a optar si es que esa condición me dice no, tiene solamente una instrucción. Ya, pero fíjense, esta instrucción no está independiente, no se hace como sea. Esta instrucción se hace bajo condición. Eso quiere decir que depende del if then else. Entonces, esta le pertenece al if then else. El razonamiento general de esto es una condicional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, gracias, Liz. Alejandro, no son 3, ¿cierto? Son 2. Sí, 2. Gracias. ¿Ya? Ok, esto hay que entender bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo del sí? ¿Cuál es el cuerpo del no? ¿Cuál es el cuerpo que voy a repetir? Eso tienen que dominar. ¿Ya? Y obviamente luego una vez que manejas eso, en realidad estamos haciendo al revés las cosas, ¿no? Ya tenemos procesos hechos y estamos tratando de ver qué es lo que hace. Lo que en realidad los programadores hacemos son las 2 cosas, ¿no? Una vez leemos código y tenemos que saber, oh, por Dios, ¿qué hace esto, no? Y si es que el código no tiene nombres interesantes, entonces la legibilidad y el entendimiento del código se vuelve más complicado, ¿ya? Y si no escribes bien bonito y dentado, también se vuelve más complicado. Imagínense que nosotros tenemos algo así. Acá nosotros tenemos esto bien identado. Pero si nosotros tuviéramos este mismo código, fíjense, escrito así, entonces esto ya es más torturante. ¿Qué pasaría si yo escribo así? Fíjense, así, así, y así. Porque se puede escribir. La computadora no se hace lío, ¿no? Porque ella no tiene ojos para ir a hacer un reconocimiento sintáctico. Pero fíjense,
Hacer una lectura de este código que esté en una sola línea es tremendamente complicado. Te va a añadir un nivel de complejidad innecesario. ¿De acuerdo? En cambio, este es más bonito, porque fíjense, con la indentación yo me estoy dando cuenta quién depende de quién. Estos dependen del while. Este depende del if, este depende del if. En cambio, aquí solo Dios sabe qué estás haciendo. ¿Correcto? Mal. Esto feo. Esto muy mal. Esta forma de codificar tiene malos olores. Esto se dice mal. Muy mal. ¿De acuerdo? No es disciplina. Esto lindo. ¿Ya? Hasta por ahí, correcto. Porque N, fíjense, solo Dios sabe qué es. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Hasta luego. Que le vaya bien. Luego, listo. Provecho. Hasta Hasta luego. luego, Liz. Hasta luego, Alicen. Hasta luego, Lizzy.